Suscríbete al canal para no perderte historias épicas como esta. El último acto de desprecio. Cuando la venganza es dulce y la justicia divina, ¿qué pasa cuando el hombre que destrozó tus sueños regresa para burlarse de tu humilde nueva vida? Él creyó haber ganado. Pensó que la había dejado sin nada más que ambiciones rotas y un diminuto apartamento en un cuarto piso sin ascensor. Se reiría, contaría a sus amigos cómo ella había fracasado sin él, y dormiría plácidamente en su cama king size. Pero cometió un error crítico. Nunca entendió a la mujer con la que se casó, y no tenía idea de que mientras él se reía en su puerta, ella sostenía las llaves de un mundo que él solo podía soñar. Un mundo comprado con el amor de un hombre que vio a la reina entre las cenizas. Esta es la historia de cómo una simple visita, destinada a ser un acto final de burla, se convirtió en un espectacular momento de justicia kármica. Las viejas tablas del cuarto piso sin ascensor, en la calle del Sol, Madrid, crujieron bajo el peso de los mocasines italianos de 1.200 euros de Marco Serrano. Sus ojos, del color del acero frío, hicieron un barrido lento y deliberado de la habitación. Era un inventario de fracasos, y él saboreaba cada detalle. El sofá de terciopelo de segunda mano, las tazas de café desparejadas en un estante, el tenue olor a trementina y óleos que siempre había despreciado. Él lo llamaba el olor a pobreza. «Bueno, Marina», dijo, su voz un murmullo suave y condescendiente que ella recordaba de miles de pequeñas discusiones. «Esto es acogedor». Dejó la palabra suspendida en el aire, esperando con lástima. Marina Durán lo observaba desde la pequeña cocina, sus manos envueltas alrededor de una taza tibia. No le ofreció una bebida. Mantuvo su expresión plácida, un mar en calma sobre una tormenta furiosa. 6 meses. Habían pasado 6 meses desde que el divorcio se había finalizado, un año desde que él había empacado sus maletas de diseñador y abandonado su espaciosa casa en el barrio de Salamanca, declarando que su carrera artística era un pasatiempo ilusorio, y su negativa a ser una dócil esposa corporativa una traición imperdonable. «Es un estudio, Marcos. Es lo que necesito», respondió ella. «Bon petiticho tu su voz uniforme. Él soltó una risita, un sonido corto y agudo que era puro juicio. «Claro, tu arte», hizo un vago gesto hacia un gran lienzo cubierto con una sábana blanca. «Todavía persiguiendo ese sueño imposible, veo. Pensé que ya habrías entrado en razón, conseguido un trabajo de verdad, quizás algo en relaciones públicas. Siempre fuiste buena organizando mis fiestas». Cada palabra era un dardo cuidadosamente afilado, dirigido a una vieja herida. En sus 10 años de matrimonio, Marcos había desmantelado sistemáticamente su confianza. Sus pinturas, que una vez le habían valido una beca para la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, fueron relegadas al desván. Sus amigos artistas fueron considerados compañía inadecuada. Su sueño de abrir una pequeña galería fue ridiculizado como un proyecto de vanidad para los aburridos y sin talento. Él había querido un trofeo, una anfitriona, un accesorio. No había querido una compañera. «Estoy feliz aquí», dijo ella, y la simple verdad de ello pareció molestarlo. «¿Feliz?», se burló, acercándose a la ventana que daba a una pared de ladrillo y una escalera de incendios. «Vamos, Marina, no te mientas a ti misma. Nunca fuiste buena en eso. ¿Estás feliz con esto, después de lo que tenías? Recuerda la vista desde la casa, todo el Parque del Retiro a tus pies». «Recuerdo la vista, Marcos. También recuerdo sentirme en una jaula, incluso con todo ese espacio». Él volvió su rostro, una máscara de falsa preocupación. La razón de su visita
había afirmado, era para entregarle algunos documentos financieros antiguos que ella necesitaba firmar. Un último lazo persistente de su vida compartida. Pero los documentos estaban en un delgado sobre de Manila, en su mostrador, y él no había hecho ningún movimiento para irse después de que ella los firmara. Estaba allí para regodearse. Estaba allí para confirmar su propia narrativa de que ella no era nada sin él. Su nueva novia, una modelo de Instagram de 25 años llamada Tiffany, probablemente lo esperaba en su nuevo Porsche negro abajo, revisando su teléfono, felizmente inconsciente de la guerra psicológica que se libraba 4 pisos más arriba. Marcos se había asegurado de que Marina supiera todo sobre ella, publicando un flujo incesante de fotos desde Mónaco, Saint Barts y Dubái. «Mira lo que dejaste ir», gritaban las publicaciones. «Mira cuánto mejor es mi vida ahora». «¿Una jaula?», repitió él, sacudiendo la cabeza. «Una jaula dorada, querida. La mayoría de las mujeres matarían por ella. Ropa de diseñador, galas benéficas, un nombre que significaba algo. Ahora tienes esto». Volvió a gesticular, un teatral barrido de su brazo. «La noble artista sufriente». Es un poco cliché, ¿no crees, Marina? La mandíbula de Marina se tensó. Quería gritar. Quería tirar su taza contra la pared y decirle que se fuera. Quería enumerar cada una de sus crueldades, cada una de sus infidelidades, la forma en que él la había hecho sentir tan pequeña que apenas podía respirar. Pero no lo hizo. Simplemente tomó un sorbo lento de su té. Marcos tomó su silencio como una rendición. Una sonrisa engreída y triunfante apareció en sus labios. «Mira, sé que las cosas deben estar ajustadas. Si necesitas algo para salir del paso, podría ayudarte. Piénsalo como una indemnización». Estiró la mano hacia su cartera, el último acto de condescendencia. Antes de que ella pudiera responder, su teléfono vibró en el mostrador. Ella miró la pantalla. JC Arquitectos acaba de confirmar la instalación del tragaluz para el estudio principal. Va a ser increíble. No puedo esperar a ver tu cara. Pronto en casa. Una sonrisa genuina, pequeña y secreta, tocó los labios de Marina. Volvió a mirar a Marcos, a su caridad ofrecida, a su mirada de lástima. La necesidad de gritar se había ido, reemplazada por una profunda, casi serena sensación de ironía. «No, gracias, Marcos», dijo, su voz clara y firme. «Estoy perfectamente bien». Él se encogió de hombros, guardando su cartera, pareciendo casi decepcionado de que ella no mordiera el anzuelo. «Está bien, como quieras. No digas que no te lo ofrecí». Caminó hacia la puerta, deteniéndose con la mano en el pomo. «Buena suerte con tu acogedora pequeña vida, Marina. De verdad». Cerró la puerta tras él, y el sonido de sus caros zapatos descendiendo por las escaleras chirriantes fue el sonido de su pasado. Finalmente desvaneciéndose. Marina se quedó sola en el silencio de su estudio. Miró a su alrededor el espacio que Marcos había encontrado tan patético. Esta no era su casa, era su santuario, su taller, el espacio temporal que había alquilado para terminar el encargo más grande de su carrera. El encargo que lo había cambiado todo. Caminó hacia el lienzo cubierto, el que él había descartado tan fácilmente. Con mano firme, retiró la sábana. En el caballete había una pintura abstracta, masiva y vibrante, un torbellino de azules profundos, naranjas ardientes y pan de oro brillante. Era una pieza sobre el renacimiento, sobre encontrar la luz en la oscuridad. Era la primera de 12 piezas encargadas por la Fundación Croft para el vestíbulo de su nueva sede global. Ella tomó su teléfono
y escribió una respuesta a JC. Marina no puede esperar. La vista desde nuestra ventana será mucho mejor que una pared de ladrillo. Ella le dio a enviar. Una sensación de deliciosa anticipación burbujeando dentro de ella. Marcos pensó que estaba viendo su capítulo final. No tenía idea de que solo estaba en el prefacio de su nueva vida. Una vida que no solo incluía un nuevo amor, sino un ático en la cima de la Torre Orión. Un edificio por el que la propia firma inmobiliaria de Marcos había perdido la licitación hace 6 meses. La ironía era tan densa que casi podía saborearla. ¿Crees que Marcos se merecía esta sorpresa? Déjanos tu opinión en los comentarios. No siempre había sido un campo de batalla de condescendencia y rabia silenciosa. Marina recordaba el principio, una década atrás, cuando Marcos Serrano era un torbellino de encanto y ambición. Él era un asociado junior en una prestigiosa firma inmobiliaria, y ella era una joven artista prometedora recién salida de la escuela, su portafolio vibrando con talento puro. Se conocieron en la inauguración de una galería en Malasaña. Él había ignorado el arte y se había centrado por completo en ella, cautivado, había dicho, por su pasión. «Tú hablas del color como yo hablo de cerrar tratos», le había susurrado con absoluta certeza mientras tomaban champán. Él la persiguió sin descanso. Compró una de sus pinturas más pequeñas, un paisaje melancólico de la costa de Cantabria, y la colgó en su apartamento de soltero. Fue la única pieza de su arte que él compraría. En la embriagadora nebulosa del nuevo amor, ella confundió su intensidad con devoción. Su ambición se sentía como un viaje emocionante en el que ella quería estar. Cuando él le propuso matrimonio un año después, con un diamante tan grande que parecía ostentoso, ella dijo que sí, creyendo que estaban construyendo un imperio juntos, el suyo en el comercio, el de ella en la creatividad. La ilusión comenzó a resquebrajarse casi inmediatamente después de la boda. Su nuevo hogar, una magnífica casa de antes de la guerra en el barrio de Salamanca, fue su elección. Es una inversión, Marina. Proyecta éxito, le había explicado, desestimando su sugerencia de un espacioso loft en Lavapiés, donde ella podría tener un estudio de verdad. El ático fue designado como su espacio de arte. Estaba mal iluminado y o helado en invierno o sofocante en verano. Cuando intentó montar un estudio adecuado, Marcos se quejó del olor de las pinturas. ¿No podemos tener clientes si la casa huele a fábrica de productos químicos?, preguntaba, su tono sin dejar lugar a debate. Su caballete pronto fue guardado. Su arte se convirtió en el pasatiempo. Fue un término que él introdujo lenta, insidiosamente. «¿Cómo va el pasatiempo?», preguntaba al salir por la puerta, sin esperar una respuesta. «Deberías tomarte un descanso de tu pasatiempo y venir al club conmigo», sugería, enmarcándolo como un capricho. Los amigos que habían sido su salvavidas creativo fueron sistemáticamente podados de su círculo social. Él los encontraba deficientes. Su mejor amiga, una escultora llamada Clara, fue descartada como vulgar. Un mentor de la Real Academia, un pintor célebre, fue etiquetado como un acabado. Fueron reemplazados por el mundo de Marcos, otros financieros con el pelo engominado y sus esposas, mujeres que discutían comités de caridad y destinos de vacaciones con un fervor competitivo. Marina se encontró interpretando el papel de la señora Serrano. Organizaba cenas impecables, su nombre aparecía en las juntas de caridad adecuadas y vestía los elegantes colores apagados que Marcos prefería. Se estaba ahogando y el agua estaba hecha de seda y diamantes. La jaula era, de hecho, dorada, pero sus barrotes eran fríos
e inflexibles. Las discusiones comenzaron siendo pequeñas. Él olvidaría decirle sobre una cena de negocios hasta una hora antes, esperando que ella estuviera lista y sonriente. Él criticaría sus opiniones sobre política o arte delante de sus amigos, riéndose de ello como su temperamento artístico. La pelea más grande, la que marcó el principio del fin, fue sobre una galería. Un viejo amigo de la universidad había abierto un pequeño espacio independiente en el barrio de las Letras y le ofreció a Marina una exposición individual. Era la oportunidad con la que había estado soñando. Una oportunidad para reclamar su identidad. Estaba eufórica, trabajando en secreto en el ático a todas horas, vertiendo años de frustración y esperanza contenidas en los lienzos. Cuando finalmente se lo contó a Marcos, 2 meses antes de la inauguración, él ni siquiera levantó la vista de su tableta. «¿Una exposición de arte en el barrio de las Letras?», dijo, el disgusto claro en su voz. «Marina, mis clientes viven en la calle Serrano, no en la calle del Prado. ¿Qué pensará la gente? No me importa lo que piensen. Esto es para mí, Marcos. Esto es quien soy». Él finalmente la miró, su expresión fría. «¿Quién eres? Eres mi esposa, y mi esposa no tiene una pequeña exposición de arte en una galería mugrienta del centro, como si estuviéramos pasando apuros. Es vergonzoso. Cancélala». No, fue la primera vez que ella le había dado una negativa rotunda sobre algo tan importante. «¿Qué dijiste?» «Dije que no. Voy a hacer la exposición». La furia en sus ojos era aterradora. Se puso de pie, su figura de 1,80 m, elevándose sobre ella. «Estás tirando por la borda todo lo que he construido para nosotros. Tus pequeñas pinturas son un lastre. Tu egoísmo va a dañar mi reputación». «¿Tu reputación?», le espetó ella, su propia voz elevándose. «¿Qué hay de mi vida? ¿Mis sueños? Los que has asfixiado lentamente durante una década». «Esto no se trata de tu reputación, Marcos. Se trata de tu control. No soportas la idea de que tenga algo que sea mío, algo a lo que no puedas ponerle precio o usar para impresionar a tus amigos». Él no gritó. Hizo algo mucho peor. Se rió. Era la misma risa hueca y despectiva que ella había escuchado en su estudio de la Calle del Sol. «Dios mío, estás delirando», dijo, sacudiendo la cabeza. «¿De verdad crees que eres una especie de gran artista no descubierta? Eres un ama de casa con un pasatiempo, Marina. Sin mí, ¿qué eres? Estarías viviendo en un basurero, justo como esa galería que te tiene tan emocionada». Ese fue el momento en que el amor murió. No fue un desvanecimiento lento. Fue una muerte repentina y violenta, dejando un vacío donde antes estaba su corazón. Ella lo vio claramente por primera vez. Un hombre profundamente inseguro, cuya identidad entera estaba construida sobre la validación externa. Dinero, estatus y una esposa hermosa y complaciente. Su independencia no era solo un inconveniente, era una amenaza para su propia existencia. Ella siguió adelante con la exposición. Marcos no asistió. Su ausencia fue una declaración, y todos en su círculo lo notaron. La exposición fue un éxito modesto. Vendió algunas piezas, recibió una mención positiva en un blog de arte local y, lo que es más importante, sintió que la chispa de su antiguo yo volvía a la vida. Fue suficiente. Una semana después de que la exposición cerrara, ella le dijo que quería el divorcio. Él estaba aturdido, luego enfurecido. No podía comprender por qué ella elegiría dejar la vida perfecta que él le proporcionaba. El divorcio fue brutal. Él luchó contra ella en cada punto, sus abogados de alto precio intentando pintarla como inestable y desagradecida.
Quería dejarla con lo menos posible para obligarla a arrastrarse de vuelta. Pero Marina tenía un as bajo la manga, la pequeña pintura que él le había comprado hace tantos años. En su arrogancia, él le había permitido conservar sus obras de arte prematrimoniales. Él no sabía que su mentor, el acabado, había estado comprando silenciosamente sus piezas bajo un seudónimo durante años, creyendo en su talento. Ella las vendió, asegurando suficiente capital para vivir modestamente y alquilar el estudio de la Calle del Sol mientras reconstruía su carrera. Dejar la casa por última vez con solo sus pertenencias personales y sus lienzos fue el día más aterrador y liberador de su vida. Las últimas palabras de Marcos resonaron en sus oídos. Volverás, se había burlado. Volverás arrastrándote cuando te des cuenta de que al mundo real no le importan tus pequeñas pinturas. Ahora, de pie en el estudio del que él acababa de burlarse, ella pensó en esas palabras. Él estaba equivocado. El mundo real resultó. Solo estaba esperando ver lo que ella podía hacer. Y una persona muy importante en ese mundo no solo se había preocupado por sus pinturas, sino que había visto su propia alma reflejada en ellas. 6 meses después de su nueva vida, Marina era un estudio de caos controlado. Sus días eran un torbellino de café barato, largas horas y la estimulante libertad de la creación. El estudio de la Calle del Sol era su capullo. Ella vertió todo el dolor, la ira y la naciente esperanza de su vida post-divorcio en sus lienzos. Su estilo había evolucionado, volviéndose más audaz, más abstracto, infundido con una emoción cruda que había sido suprimida durante una década. Estaba pintando para sí misma, y su trabajo nunca había sido más honesto. Se mantenía con pequeños encargos y ventas en línea, lo suficiente para pagar el alquiler y comprar suministros. Era un mundo muy diferente de la tarjeta Amex ilimitada que una vez tuvo, pero era suyo. Cada euro lo ganó con su propio talento y determinación. La oportunidad de su vida llegó a través de un simple correo electrónico, con un asunto que le detuvo el corazón. Consulta de encargo. La Fundación Croft. Todos conocían el nombre de Julian Croft. Era un titán de la industria tecnológica, un multimillonario hecho a sí mismo que había revolucionado la energía sostenible. A diferencia del viejo establecimiento adinerado que Marcos veneraba, Croft era visto como un visionario, un futurista. También era notoriamente reservado, un marcado contraste con la implacable escalada social de Marcos. Su brazo filantrópico, la Fundación Croft, era reconocida por sus masivas inversiones en las artes y las ciencias. El correo electrónico era de la directora de arte de su fundación, una mujer llamada Anna Sharma. Ella había visto el trabajo de Marina en esa pequeña exposición de la Galería del Barrio de las Letras, la misma exposición que había terminado su matrimonio. Ana había estado siguiendo su progreso en línea desde entonces. La fundación buscaba a un solo artista para crear una instalación masiva de múltiples paneles para el vestíbulo de triple altura de su nueva sede global. Una impresionante maravilla arquitectónica en el horizonte de 4 torres Business Area, llamada la Torre Orión. Querían una pieza que representara la renovación, la innovación y el poder de la conexión humana. La querían a ella. La reunión no se llevó a cabo en una sala de juntas aburrida, sino en el propio estudio de Marina. Ana llegó primero, una mujer elegante e inteligente, que habló del trabajo de Marina con una reverencia que la hizo sonrojar. Luego, 5 minutos después,
El propio Julian Croft entró por la puerta. No era nada de lo que ella esperaba. No había séquito ni aire de arrogancia. Era alto y vestía un simple suéter gris y vaqueros oscuros, pero poseía un aura de confianza tranquila e inquebrantable. Sus ojos, de un cálido color avellana, mostraban curiosidad mientras miraba alrededor de su estudio, no con juicio, sino con respeto. «Señorita Durán», dijo, su voz más profunda de lo que ella había imaginado. «Ana me ha estado diciendo durante meses que usted es la única artista para este proyecto. Viendo su trabajo en persona, entiendo por qué». Él no miró los muebles de segunda mano, ni el espacio reducido. Miró el arte. Caminó de lienzo en lienzo, estudiándolos intensamente. Le preguntó sobre su técnica, su elección de color, el significado detrás de una pincelada particular. No solo estaba siendo educado, estaba genuinamente involucrado. Vio la historia en su trabajo. «Hay una tensión en sus piezas», dijo, de pie ante un lienzo dominado por grises tormentosos, atravesados por un solo y desafiante corte de carmesí. Es como si estuviera luchando por salir de algo oscuro, pero está segura de que la luz está ahí. Marina sintió un nudo en la garganta. «Eso es exactamente», logró decir. En ese momento, se sintió más vista de lo que se había sentido en 10 años de matrimonio. El encargo era suyo. El presupuesto era asombroso, más allá de todo lo que ella había soñado. Le proporcionó los mejores materiales, seguridad financiera y, lo que es más importante, la validación del trabajo de su vida en un escenario global. Durante los siguientes meses, Julián se convirtió en un visitante habitual del estudio. A veces pasaba después del trabajo, a veces con Ana, a veces solo, para ver el progreso de los 12 paneles masivos. Sus conversaciones se desviaron del arte a la tecnología, a la filosofía, a sus pasados. Él habló de sus propios humildes comienzos, el hijo de una bibliotecaria y un maestro, y el impulso implacable que le llevó a construir su imperio. Él estaba fascinado por su proceso creativo, viendo paralelismos en la forma en que un pintor construye capas en un lienzo y la forma en que un programador construye un algoritmo complejo. Él valoraba las mismas cosas que Marcos había menospreciado. Su pasión no era un pasatiempo, era un superpoder. Su independencia no era egoísmo, era fuerza. Una tarde lluviosa de martes, la encontró mirando un panel terminado, con aspecto agotado, pero triunfante. «Está hecho», dijo ella en voz baja. «El último». Él se paró a su lado, mirando la impresionante colección de arte que pronto asombraría a miles de visitantes al día. «Es una obra maestra, Marina». Luego se volvió hacia ella, su expresión seria. «Este proyecto está llegando a su fin, y no me hace feliz». El corazón de ella latió un poco más rápido. «A mí tampoco. No solo hablo del arte», dijo él suavemente. «Hablo de nuestras conversaciones. Hablo de ti». Él fue directo, honesto, sin juegos ni pretensiones. Le dijo que estaba cautivado por su resiliencia, su talento y el fuego tranquilo que veía en ella. No había sentido una conexión así en años. Cuando le preguntó si podía llevarla a cenar, no como un mecenas, sino como un hombre interesado en una mujer, ella dijo que sí sin dudarlo. Su relación floreció lejos del ojo público. Fue un cortejo de iguales. Encontraron consuelo en la compañía del otro, dos personas que habían construido sus propios mundos y ahora descubrieron que querían compartirlos. A él le encantaba el estudio de la Calle del Sol, llamándolo su cámara de creación. Nunca sugirió que ella cambiara o lo abandonara. Él
Le propuso matrimonio 3 meses después, en un viaje privado a la Costa Brava, en un balcón con vistas al mar al atardecer. El anillo no era una piedra llamativa destinada a señalar la propiedad, sino una pieza elegante, diseñada a medida, con un raro zafiro verde mar que combinaba con sus ojos. «No quiero cambiarte, Marina», había dicho él, con la voz embargada por la emoción. «Solo quiero ser quien pueda verte conquistar el mundo». Cuando regresaron a Madrid, él le mostró el apartamento que había comprado. Era la suite celestial, el espacioso ático dúplex en la cima de la Torre Orión, el mismo edificio donde su arte se exhibiría en el vestíbulo. Era un palacio en el cielo, con vistas panorámicas de toda la ciudad, una terraza privada y, lo más importante, una enorme habitación con paredes de cristal, un techo altísimo y una luz perfecta del norte. «Tu nuevo estudio», había dicho él, apretándole la mano. «Con una vista mejor que una pared de ladrillo». Ella había llorado, abrumada por la magnitud de su amor y respeto. Esto no era una jaula, era una plataforma de lanzamiento. El mundo de Marcos y el mundo de Julián estaban a punto de chocar, y Marina se encontró en el epicentro, con todo el poder. El escenario se estaba preparando para un enfrentamiento kármico final. ¿Qué te parece la idea de que Marina mantuviera el estudio humilde? ¿Fue una estrategia inteligente? Comparte tus pensamientos. ¿Por qué mantener el estudio de la Calle del Sol? ¿Por qué permitir que Marcos entrara y se burlara de su supuesto fracaso? No era un juego, y no era por sentimentalismo. Era una estrategia legal calculada, aconsejada por un equipo de abogados mucho más formidable que los que Marcos había usado contra ella. El cabo suelto que había llevado a Marcos a su puerta era una responsabilidad fiscal persistente de una empresa inmobiliaria fallida que él había iniciado durante su matrimonio. Él, sin que ella lo entendiera completamente, la había convertido en socia minoritaria de la LLC. Cuando la empresa colapsó, él había utilizado una contabilidad astuta para desviar la mayoría de las pérdidas y las consiguientes cargas fiscales de una manera que podría atraparla legalmente. Su objetivo durante el divorcio era usar esto como palanca para amenazarla con una deuda masiva con la Hacienda, a menos que ella aceptara una miseria de acuerdo. La abogada de divorcios de Marina, una mujer aguda y sin rodeos llamada Susana, lo había llamado abuso financiero, puro y simple. Habían luchado contra ello, pero las complejidades legales significaban que una resolución final aún estaba pendiente. Después de que Marina consiguiera el encargo de Croft, el consejo de Susana fue inequívoco. No cambies tu estilo de vida. Todavía no. Marcos te está observando, te sigue en las redes sociales, tiene amigos que le informan. Él cree que estás pasando apuros. Déjale que lo crea. Todo su caso contra ti se basa en la idea de que no tienes recursos. En el momento en que se entere de que estás conectada con Julian Croft, su estrategia cambiará. Intentará argumentar que tenías esta relación antes de que el divorcio fuera definitivo para obtener un acuerdo mayor. Se pondrá más desagradable. Vamos a matar al monstruo de hambre. Esperaremos a que haga su último movimiento basándose en la información falsa que tiene. Así que Marina mantuvo su vida tranquila. Ella y Julián eran maestros de la discreción. Cenaban en salas privadas, viajaban en su jet personal y pasaban su tiempo juntos en su finca fuertemente protegida fuera de la ciudad o dentro del magnífico, pero aún sin decorar ático. Para el mundo exterior, ella seguía siendo Marina Durán, una artista en apuros
en un cuarto piso sin ascensor. El estudio de la Calle del Sol se convirtió en un activo estratégico, un escenario para el acto final. Julián, para su inmenso crédito, lo entendió completamente. Encontró cierta satisfacción en el plan. Es un acosador que se basa en la percepción de poder, había dicho Julián una noche mientras revisaban documentos legales en su vasta biblioteca. Todo lo que estamos haciendo es dejarle entrar en una habitación donde cree que es el gigante sin darse cuenta de que el suelo está a punto de ceder. La visita de Marcos fue el movimiento que habían estado esperando. La firma de esos documentos fue la pieza final del rompecabezas. Su condescendiente oferta de indemnización fue la guinda del pastel, un testimonio perfecto de su arrogancia, algo de lo que Susana estaría encantada de escuchar. El día después de la visita de Marcos, Marina se reunió con Susana. «Picó el anzuelo», dijo Marina, relatando toda la conversación, incluyendo sus comentarios de lástima y su oferta de dinero. Susana sonrió con una sonrisa de tiburón. «Perfecto. Tenemos su declaración jurada de los procedimientos de divorcio que establece que no tienes perspectivas profesionales significativas. Y ahora tenemos una visita reciente no solicitada, donde él confirma su creencia en tu indigencia financiera. Sus abogados están a punto de presentar una moción final para asignarte la totalidad de la deuda fiscal. Están caminando directamente hacia la trampa. El plan era simple. Los abogados de Marcos presentarían la moción. El equipo de Susana respondería no solo con una negativa, sino con un dossier completo que detallaría la nueva realidad financiera de Marina, el contrato para el encargo de Croft, la venta de sus obras anteriores y una declaración jurada del director financiero de la Fundación Croft. Simultáneamente, presentarían una contrademanda contra Marcos por falsa representación fraudulenta y abuso financiero durante el matrimonio, buscando daños y perjuicios. «Él cree que está acorralando a un ratón», dijo Susana, golpeando un bolígrafo en la gruesa carpeta que contenía el caso de Marina. Está a punto de descubrir que ha estado acorralando a una leona, y su pareja es dueña de toda la maldita selva. El engaño, sin embargo, estaba pasando factura a Marina. Odiaba el secreto. Quería gritar su felicidad desde los tejados. Quería publicar una foto de ella y Julián, sus rostros brillantes de amor, solo para borrar la mirada de suficiencia del rostro de Marcos. Julián sintió su fatiga. Esa noche en el ático, él tenía una sorpresa para ella. La llevó a la habitación designada como su nuevo estudio. En el centro del vasto espacio, en un caballete profesional, había una pequeña pintura enmarcada. Era el paisaje melancólico de la costa de Cantabria, la primera pintura que él le había comprado. Marina jadeó, su mano volando a su boca. «¿Cómo?» «Rastreé al corredor al que se lo vendió hace unos años», explicó Julián suavemente. Marcos se deshizo de él como parte de un paquete de activos no deseados cuando redecoró la casa. Probablemente obtuvo unos cientos de euros por él. Creo que pertenece aquí. Un recordatorio de dónde empezaste y del talento que siempre estuvo ahí, esperando que el mundo lo viera. Las lágrimas corrieron por el rostro de Marina mientras miraba de la pintura al hombre que se la había devuelto. Él no solo le había dado un futuro, la estaba ayudando a recuperar su pasado. «Él pensó que no valía nada», susurró ella. «Se equivocó en muchas cosas», dijo Julián, envolviéndola con sus brazos. «Y está a punto de recibir una clase magistral de lo equivocado que estaba». La conversación luego cambió. «¿Estás lista para que esto termine?», preguntó Julián. «Más que nada. Entonces terminemos con esto», dijo él. «Susana tiene todo lo que necesita, pero creo que hay una cosa más que debemos hacer.
Él vino a tu espacio para humillarte. Parece justo que el golpe final se dé en tu propio terreno. Un plan comenzó a formarse. Una confrontación dramática final que se escenificaría justo donde todo comenzó. En el simple apartamento de la Calle del Sol. Las siguientes 2 semanas fueron la calma antes de la tormenta. El equipo legal de Marina, liderado por la formidable Susana, preparó su respuesta bomba. El equipo de Julián proporcionó silenciosamente documentación de apoyo que era inquebrantable. Mientras tanto, Marcos, ajeno, estaba presionando su ventaja. Comenzó con un correo electrónico lleno de falsa simpatía. Asunto. Pensando en ti, Marina, no puedo dejar de pensar en nuestra conversación. Verte en ese pequeño apartamento realmente me preocupa. Sé que eres orgullosa, pero el orgullo no paga las facturas. El asunto de la responsabilidad fiscal, pendiente del acuerdo de la propiedad de El Norte, debe resolverse. Mis abogados me aconsejan que, dada tu situación financiera actual, los tribunales probablemente lo verán como mi carga, pero será una lucha larga y complicada que solo nos costará más dinero a ambos. Tengo una propuesta. Asumiré la totalidad de la deuda, sin ataduras. Todo lo que pido es que firmes una renuncia final, reconociendo que esto resuelve todos los asuntos financieros entre nosotros, pasados, presentes y futuros. Es la ruptura limpia que deberíamos haber tenido. Déjame hacer esto una última cosa por ti. Piénsalo como un último acto de bondad. Marcos. Marina leyó el correo electrónico en voz alta a Julián y Susana durante una llamada de conferencia. Susana soltó una risa seca. ¿Un acto de bondad? Está tratando de que renuncies a tus derechos a demandarlo por una miseria. Está aterrorizado de que, incluso si estás en la quiebra, algún abogado pro bono pueda tomar tu caso y descubrir su fraude. Quiere encerrarte en una caja y tirar la llave. La voz de Julián era fría. Está tratando de comprar una conciencia limpia por el precio de una carga fiscal que él mismo creó. Es patético. ¿Cuál es nuestro siguiente movimiento?, preguntó Marina. Lo dejamos a fuego lento, aconsejó Susana. No respondas. Tu silencio lo pondrá nervioso. Se volverá descuidado. Presionará más. Susana tenía razón. Pasó una semana de silencio. Luego llegó la carta oficial de los abogados de Marcos. Era agresiva, exigente y fijaba una fecha límite. Amenazaba con acciones legales inmediatas para asignarle la totalidad de la deuda, citando su falta de cooperación y su inestable situación financiera. Este fue el movimiento oficial que habían estado esperando. El equipo de Susana presentó inmediatamente su contramoción. Los engranajes legales estaban ahora girando, pero el papeleo tardaría unos días en llegar a los abogados de Marcos. Eso les dio una pequeña ventana. La última pieza del plan encajó cuando Marcos, agitado por el silencio de Marina y confiado en su posición legal, hizo un último movimiento arrogante. Envió un mensaje de texto directamente al teléfono de Marina. Marcos, estoy tratando de ayudarte, Marina. He enviado una oferta final a través de mis abogados. Si no la firmas, no tendré más remedio que dejar que hagan su trabajo. Mañana a las 3 p.m. iré a tu estudio con un mensajero. Puedes firmarlo allí mismo y todo esto terminará. No seas tonta. Las manos de Marina temblaron ligeramente al leerlo. Esto era. La confrontación que él estaba forzando era la misma que ella y Julián habían planeado. Habían pecambina. Está entregando su propia orden de ejecución, dijo Julián sombríamente cuando ella se lo contó. ¿Estás segura de que estás lista para esto cara a cara? Marina respiró hondo, su mirada cayendo sobre la pequeña pintura de Cantabria, ahora colgada en su magnífico nuevo estudio.
Pensó en los años en que la hicieron sentir pequeña, en sus sueños, siendo descartados como pasatiempos. «Estoy lista», dijo, su voz llena de una resolución de acero. «Se merece ver mi cara cuando su mundo se derrumbe». El plan estaba listo. Julián no estaría allí inicialmente. Esta tenía que ser su victoria. Él llegaría solo al final, para servir como testigo y para escoltarla lejos de los restos de su vida pasada para siempre. El día de la reunión, Marina se vistió con un propósito. No usó un traje de poder ni ropa de diseñador. Usó sus vaqueros salpicados de pintura, una simple camiseta negra y sus botas de cuero favoritas y gastadas. Era la artista que él había intentado borrar en el mismo estudio que él despreciaba. A las 2:45 p.m. se sentó en el sofá de terciopelo de segunda mano, la habitación ordenada, pero aún con olor a trementina, el olor de su libertad. El aire estaba cargado de anticipación. No estaba nerviosa. Era una directora de orquesta, esperando llevar la sinfonía de las consecuencias a su estruendoso clímax. A las 2:55 p.m., recibió un mensaje de texto de Julián. «Geise, estoy a 5 minutos. Los documentos fueron oficialmente presentados en el tribunal y entregados en la oficina de su abogado principal a las 2:30 p.m. Él aún no lo sabe, pero ya ha perdido. Esto es solo el epílogo. Te amo». «Marina, yo también te amo. Es hora del espectáculo». Justo a tiempo, a las 3:00 p.m. en punto, escuchó los pasos pesados y seguros en las escaleras. Fueron seguidos por un sonido de tacones más ligero, tacones altos. Había traído compañía. La audacia de ello era impresionante. El golpe en la puerta fue fuerte, impaciente. Marina se levantó, se alisó la camiseta y caminó hacia la puerta. Giró el pomo, su corazón firme, su mente clara. Era hora de dejar entrar al fantasma de su pasado por última vez. La puerta se abrió para revelar a Marcos Serrano, en todo su esplendor de traje a medida. A su lado, aferrada a su brazo, había una joven increíblemente hermosa, con un cabello rubio, imposiblemente largo, y un bolso Chanel. Tiffany, la modelo de Instagram en persona. Ella miró a Marina, luego alrededor del pequeño apartamento, y sus labios perfectamente brillantes se curvaron en una mueca apenas disimulada. «Marina», Marcos comenzó, su tono magnánimo, como si fuera un rey visitando la choza de un campesino. «Ella es Tiffany. Pensé que lo mejor era tener un testigo, y este es el mensajero con los papeles del acuerdo». Señaló a un hombre de aspecto nervioso con uniforme, de pie un paso detrás de ellos. «Adelante», dijo Marina, su voz sin delatar nada. Dio un paso atrás permitiéndoles entrar en su espacio. La habitación de repente se sintió muy pequeña, abarrotada por el ego de Marcos y el olor del caro perfume de Tiffany. Marcos colocó su maletín sobre la pequeña mesa de café con un golpe decisivo. «Hagamos esto rápido. Tengo una reserva en el Diver XO». Miró a Tiffany con una sonrisa de suficiencia. «Tiffany nunca ha estado. Es como imposible conseguir una mesa», añadió Tiffany, su voz un arrastre agudo. Miró una pequeña pintura abstracta en la pared. «Vaya, mi sobrinito pinta cosas así en su guardería». «Qué lindo». Marina la ignoró. Su atención estaba completamente en Marcos. «Aquí está», dijo Marcos, sacando un documento grueso. Simple, directo. «Tú firmas aquí reconociendo que no tienes más reclamaciones. Yo firmo aquí asumiendo la totalidad de la deuda fiscal de El Norte. El mensajero lo notaría y terminamos. Estoy siendo increíblemente generoso, Marina. Mis abogados creen que estoy loco». Deslizó el documento por la mesa hacia ella. «No lo pienses demasiado.
Es el mejor trato que vas a conseguir. Es tu salvavidas. Marina no miró los papeles. Miró directamente a los ojos de Marcos. Generoso, Marcos. ¿A eso llamas cargar a tu exesposa con una deuda que creaste fraudulentamente, luego ofrecerte a recuperarla a cambio de inmunidad? La sonrisa de Marcos vaciló por un segundo. No nos metamos en semántica. Esto es una simple transacción comercial. No, hagámoslo, dijo Marina, su voz aumentando en fuerza. Hablemos del pasatiempo, mi arte. Lo llamaste un sueño ilusorio. Dijiste que volvería arrastrándome. Te paraste en esta misma habitación y te reíste de mi acogedora pequeña vida. Estaba tratando de ser realista, dijo él, poniéndose a la defensiva. No, estaba siendo cruel, le espetó ella. Y estaba siendo ciego. Siempre has sido ciego, Marcos. Ves etiquetas de precios, pero no tienes concepto de valor. Tiffany miró nerviosamente entre ellos. Marcos, quizás deberíamos irnos. Quédate, ordenó Marina, su mirada sin dejar a Marcos. Ella debería escuchar esto. Marcos soltó un suspiro exasperado. ¿Cuál es el punto de esto, Marina? ¿Vas a hacer una rabieta? ¿Negarte a firmar? ¿A quién crees que eso le hace daño? Solo te hace daño a ti. No tienes nada, ni activos, ni ingresos de los que hablar. Cualquier tribunal del país se pondrá de mi lado. Ahora firma el papel. Este era el momento, la cima de su arrogancia, la declaración final, condenatoria. Marina sonrió, una sonrisa lenta y brillante que no llegaba a sus ojos. Es gracioso que menciones los tribunales, Marcos. Sacó su teléfono y lo colocó sobre la mesa. Tocó la pantalla. Una voz, profunda y clara, llenó el pequeño apartamento. Era la voz de Julián en una llamada con altavoz que acababa de contestar. Hola, cariño, dijo la voz. Solo quería hacerte saber que estoy abajo. También acaba de llamar Ana. La prueba de iluminación para tu instalación en el vestíbulo fue un éxito. Se ve magnífica, y el pago final de la fundación, el de 7 cifras, debería llegar a tu cuenta mañana. Marcos se congeló. Su rostro palideció. Miró el teléfono como si fuera una serpiente. La mandíbula de Tiffany cayó. ¿Quién? ¿Quién es ese?, tartamudeó Marcos. La sonrisa de Marina se amplió. Además, Marcos, sobre el tema de los abogados. Los míos, una mujer llamada Susana Lowell, de Wachtell Lipton. Quizás hayas oído hablar de ellos. Están un escalón por encima de los tuyos. Presentaron una contramoción esta tarde. Detalla mis ingresos de la comisión de la Fundación Croft durante los últimos 6 meses. También incluye una moción para demandarte por abuso financiero y fraude. Me imagino que el correo electrónico de tu abogado está sonando ahora mismo. Marcos parecía completamente desconcertado. ¿Croft? ¿El Julián Croft? ¿De qué estás hablando? Como si fuera una señal, hubo un golpe en la puerta abierta. Julián Croft entró. No iba vestido para Diver XO. Llevaba una chaqueta informal, pero impecablemente confeccionada, y sus ojos estaban fijos en Marcos, con una expresión de fría furia. Los ojos del mensajero se abrieron de par en par. Tiffany soltó un pequeño jadeo, reconociendo al instante al famoso multimillonario. Marcos se quedó mirando, su mente visiblemente en cortocircuito mientras conectaba los puntos. La voz en el teléfono, el hombre en la puerta, la Fundación Croft, la Torre Orión, la mayor licitación perdida de su firma. Tú, susurró mirando a Marina con un horror creciente. Julián entró tranquilamente en la habitación y se paró junto a Marina, colocando una mano protectora sobre su hombro. Miró a Marcos, que seguía sentado, luciendo de repente pequeño e insignificante. Serrano, dijo Julián, su voz peligrosamente tranquila. Viniste al estudio de mi prometida para intimidarla. Te burlaste del trabajo de su vida.
Ese trabajo ahora adorna el vestíbulo de mi sede global. Intentaste cargarla con una deuda fraudulenta. Mi equipo legal, el mejor del mundo, te desmantelará por eso. No solo por el fraude, sino por el acoso. Julián luego miró los papeles del acuerdo sobre la mesa. Los recogió, sin siquiera leerlos, y rompió el grueso documento por la mitad, con un solo y limpio desgarro. Dejó caer los pedazos en el suelo a los pies de Marcos. «Esta negociación ha terminado», declaró Julián. Marcos estaba mudo. Abrió y cerró la boca como un pez, pero no salió ningún sonido. Todo su mundo, construido sobre una base de superioridad percibida, acababa de ser arrasado por una mujer tranquila, en vaqueros manchados de pintura, y el único hombre en Madrid con el que nunca podría competir. Tiffany comenzó a retroceder hacia la puerta, su rostro una mezcla de terror y asombro. Yo debería irme. Pediré un Uber. Prácticamente huyó, dejando a Marcos solo entre las ruinas. Marina miró a su exmarido, no con odio, sino con una extraña lástima distante. «La vista desde nuestro nuevo ático es mucho mejor que la de la casa, Marcos», dijo suavemente. «Se puede ver toda la ciudad. Te ves tan pequeño desde allí arriba». Luego se dio la vuelta, tomó la mano de Julián y salió del estudio de la Calle del Sol por última vez, sin mirar atrás. Dejó a Marcos sentado allí, entre los papeles rotos de su generosa oferta, el fantasma de su propio éxito, acechando la pequeña habitación que tan a fondo había juzgado mal. El desenlace no fue rápido, pero fue total. El mundo de Marcos Serrano no solo se resquebrajó, se atomizó. La demanda que Marina presentó fue una obra maestra de devastación legal. Susana Lowell y el equipo legal interno de Julián trabajaron en tándem, desenterrando cada trato turbio, cada sociedad fantasma, cada instancia en la que Marcos había utilizado el nombre y el crédito de Marina sin su consentimiento total. El fraude fiscal del norte fue solo la punta del iceberg, frente a pruebas abrumadoras y la perspectiva de un juicio público contra un multimillonario querido y su prometida artista. Los abogados de Marcos le aconsejaron llegar a un acuerdo. Quedó financieramente aniquilado. Tuvo que vender la casa del barrio de Salamanca para cubrir los honorarios legales y el enorme acuerdo que pagó a Marina. Un acuerdo que ella donó inmediatamente, en su totalidad, a una organización benéfica que apoya a artistas femeninas. Perdió su Porsche, sus membresías en clubes exclusivos y su posición en la comunidad inmobiliaria. La noticia de sus tratos fraudulentos y su humillante divorcio se extendió como la pólvora por los círculos que tanto había luchado por dominar. Ya no era un jugador, era una historia de advertencia. El golpe final llegó cuando su firma, buscando distanciarse del escándalo, rescindió su sociedad. Tiffany, por supuesto, hacía tiempo que se había ido, su feed de redes sociales pivotando rápidamente de fotos con Marcos a vagas citas inspiradoras sobre cortar la energía negativa. Marcos Serrano, el hombre que se había definido a sí mismo por el éxito, se quedó sin nada más que la verdad de su propio carácter. Marina nunca lo volvió a ver. No lo necesitaba. Su atención estaba completamente en el futuro, un futuro que era más brillante de lo que jamás podría haber imaginado. 6 meses después de esa confrontación final, la Torre Orión celebró su gran gala de inauguración. El evento fue la Comidilla de Madrid. En el corazón del vestíbulo altísimo, parecido a una catedral, estaba la instalación de Marina. Los 12 paneles masivos eran una sinfonía de color y emoción, vivos bajo las luces cuidadosamente diseñadas. Fueron universalmente aclamados.
El diario El País calificó la instalación como una obra monumental de poder y optimismo impresionantes, y aclamó a Marina Durán como una nueva voz importante en el arte español. Esa noche, Marina estaba en un balcón en lo alto de la torre, mirando la ciudad resplandeciente. Llevaba un impresionante vestido verde mar, que combinaba con su anillo de compromiso, y Julián estaba a su lado, su brazo envuelto de forma segura alrededor de su cintura. No estaban mirando a los asistentes a la fiesta, ni a la prensa. Estaban mirando el arte. Su arte. ¿Recuerdas lo que me dijiste la primera vez que viniste a mi estudio?, le preguntó Marina, su voz suave sobre el murmullo distante de la multitud. Dijiste que mi trabajo parecía que estaba luchando por salir de la oscuridad, segura de que la luz estaba allí. Lo recuerdo, dijo Julián, sus ojos llenos de amor. Y mírate ahora. No solo estás en la luz, la estás creando. Ella apoyó la cabeza en su hombro. Una sensación de profunda paz se apoderó de ella. Su felicidad no se trataba del dinero o la fama. Ni siquiera se trataba de la caída de Marcos. Se trataba de esto. Se trataba de ser vista, ser valorada y ser amada por exactamente quien era. El ático, el reconocimiento, la seguridad, no eran el premio. Eran los maravillosos y hermosos subproductos de que ella recuperara su propia alma. Marcos había intentado meterla en una jaula dorada, y ella, en cambio, había construido un palacio en el cielo. Él se había reído de su simple apartamento, sin saber que desde su nuevo hogar ella tenía una vista de todo el mundo. Un mundo que estaba lista para pintar en cada color imaginable. Ya no era Marina Serrano, el accesorio, o Marina Durán, la artista en apuros. Era Marina Durán, la mujer que había aprendido que la verdadera riqueza no era algo que se pudiera poseer, sino algo en lo que había que convertirse. Y desde aquí arriba, la vista era perfecta. Así que la historia de Marina no es solo sobre la venganza. Es un poderoso recordatorio de que el mayor éxito es vivir auténticamente. Marcos vio su vida a través de la lente del dinero y el estatus, y eso lo cegó. Julián la vio a través de la lente de la pasión y el carácter, y eso le mostró todo. Al final, el simple apartamento del que Marcos se burló fue el mismo lugar donde Marina forjó las armas de su victoria, su arte y su autoestima. Ella no necesitó derribarlo. Su propia arrogancia hizo el trabajo por ella. Ella solo tuvo que levantarse. ¿Qué te pareció el gran regreso de Marina? ¿Alguna vez has visto el karma actuar tan perfectamente en la vida real? Déjanos tus pensamientos en los comentarios a continuación. Leemos cada uno de ellos. Si te conmovió esta historia de empoderamiento y justicia, por favor, dale un me gusta a este video. Compártelo con alguien que necesite escucharlo. Y no olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones. No querrás perderte nuestro próximo drama de la vida real.